los estudios del Evangelio de Juan están más vivos que nunca, ¿verdad? El Evangelio de Juan está en el centro de bastante erudición, tanto en Europa como en los Estados Unidos y América Latina también. Hay una riqueza, realmente una riqueza de producción erudita que viene desde América Latina y que creo yo nos invita a leerla, a tratar de apropiarla e interpretarla para nuestras propias iglesias. Por ejemplo, hay una serie de comentarios que han sido publicados por eh, Certeza, que tiene un comentario a cada libro del Nuevo Testamento, y hay un comentario escrito por una dama, olvido su nombre ahora, pero puedo enviarle luego el nombre, que es una interpretación realmente desde América Latina acerca del Evangelio de Juan. También tenemos otros estudiosos haciendo contribuciones desde las comunidades hispanas en América del Norte. Gente que vive en Estados Unidos, pero que se identifica con América Latina, está produciendo literatura que es en español y en inglés también. Y esa es lo que le llama aquí la comunidad latina o la comunidad hispana. Así que tenemos también gente trabajando el Evangelio de Juan desde estas comunidades. Por ejemplo, tenemos un autor que se llama Rodolfo Estrada Galván, creo que es su nombre, y él ha escrito una interpretación de Juan desde la perspectiva de la etnicidad y las controversias que había en el primer siglo en cuanto a este tema. Muy original su aproximación al Evangelio de Juan, bastante novedosa y con mucha riqueza, creo yo, para los problemas que la iglesia enfrenta el día de hoy. Y así hay otros estudiosos que están haciendo contribuciones en español desde América Latina. Así que sería muy productivo también leerlos e interactuar con ellos. Están siendo leídos en otros contextos, en Europa, aquí en Estados Unidos, en Canadá. Así que esa es una de las cosas que está pasando hoy día. Lo que quiero decir es que el Evangelio de Juan y su estudio se ha diversificado ampliamente. Hace quizá 80 años, el Evangelio de Juan estaba prácticamente dominado por interpretaciones que venían de escuelas alemanas. Los ejemplos clásicos son Wilhelm Buset, Rudolf Bullmann, Ernest Käsemann. Todos ellos eran alemanes, interpretando el Evangelio de Juan como que el Evangelio fuera un Evangelio gnóstico, ¿verdad? Eh, y haciendo énfasis en ideas del Evangelio de Juan que no tenían ninguna conexión histórica, precisamente porque en el caso de Bullmann trataba de responder a un contexto existencialista en el siglo XX y Wilhelm Buset también trataba de responder a un contexto particular universitario de aquella época. Pero una bendición que estamos viendo hoy día es que el Evangelio de Juan, los estudios del Evangelio de Juan se han diversificado. Ahora tenemos gente en diferentes partes del mundo tratando de interpretar este texto fascinante. Y eso hace que hayamos abandonado unas interpretaciones previas que creíamos que eran correctas y también de que seamos testigos de interpretaciones nuevas. Así que hoy día, por ejemplo, para responder a la pregunta también, nadie, ningún estudioso cree que el Evangelio de Juan es un evangelio gnóstico. Si uno lee nuevamente la erudición alemana de mediados del siglo XX, ese era precisamente el consenso. El Evangelio de Juan refleja ideas gnósticas del siglo I o incluso del siglo II. Hoy día eso realmente ya se ha abandonado, ¿verdad? Ya nadie cree en eso. Lo que los estudiosos han descubierto es que el Evangelio de Juan es un evangelio y un texto judío. Nunca Juan cita ningún texto gnóstico, pero siempre está citando las escrituras del Antiguo Testamento. El Jesús que Juan presenta es un Jesús, nuevamente, que se interpreta a la luz de tradiciones del Antiguo Testamento. Así que ese es un gran cambio, creo yo, desde hace ya varias décadas, que el Evangelio de Juan se ve como un evangelio judío, no como un evangelio gnóstico. Así que esa diversificación de la que estaba hablando es muy sana. La otra, la otra perspectiva nueva
en el estado actual de los estudios del Evangelio de Juan tiene que ver con lo que hablábamos al inicio. El Evangelio de Juan no es un texto sectario, es un evangelio universal. El Jesús que se refleja en este evangelio no es un Jesús para una comunidad aislada, es un Jesús que vino para todo el mundo. Ahora, debo aclarar que no todos los estudiosos están convencidos de eso. Un grupo de estudiosos, y yo me incluyo en ellos, estamos sugiriendo que el Evangelio de Juan es universal y que la cristología que se refleja ahí es universal también. Pero tenemos otro grupo de estudiosos que todavía sostienen que el Evangelio de Juan es sectario. Así que son discusiones muy fascinantes cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos casi cada año en conferencias para debatir estos temas. Es un tema que todavía se debate. En la introducción de uno de los libros que mencionaba, yo hago referencia a uno de los profesores que ha estado en conversaciones conmigo. Es un estudioso del Evangelio de Juan. Su nombre es Johannes Beutler. Él es uno de los eruditos alemanes más importantes del Evangelio de Juan y hemos tenido la oportunidad de conversar acerca de estos temas. Él incluso leyó el libro Salvador del Mundo antes de que fuera publicado y me dijo, está muy bien, es un libro que va a ser una contribución importante a los estudios, pero todavía no estoy convencido de que Juan sea universalista. Es un tema controversial. Así que vamos a encontrar ese debate. Eruditos que sugieren que este evangelio nuevamente es universal y eruditos que todavía sostienen la interpretación tradicional. Así que pasarán, creo yo, varios años antes de que el consenso se mueva en una dirección o en otra. Ahorita estamos en el punto de debate y en el punto en donde estamos todavía negociando qué es la mejor interpretación. Personalmente, yo creo que la mejor interpretación es que el Evangelio de Juan es universal. Así que tenemos la diversificación de los estudios del Evangelio de Juan en diferentes partes del mundo, que ha traído nuevas perspectivas para entender el trasfondo y el contenido de este texto. Y también la idea de que el Evangelio de Juan es un texto universal en lugar de un texto sectario. Y una tercera que podríamos mencionar en medio de las otras que existen es que hoy día es bastante aceptado pensar que el Evangelio de Juan es una unidad literaria. Interpretaciones de hace varias décadas trataban de distinguir diferentes redacciones en el Evangelio. Por ejemplo, era muy común escuchar o leer que los eruditos, especialmente en Estados Unidos o en Europa, creían que el Evangelio de Juan era el producto de tres redacciones en tres épocas diferentes en el siglo I. Entonces ellos decían en términos muy generales que la primera redacción sucedió allá por el año 50, luego en el año 70 un grupo de discípulos de Juan revisó el texto y luego a finales de los 90 una segunda generación de discípulos de Juan, cuando Juan ya había fallecido, volvió a revisar el texto. Eh, Mientras más leo este texto y escribo acerca de él, más me convenzo que eso no es la mejor explicación. Yo creo que hay un autor detrás de este texto que ha producido un evangelio que es una unidad orgánica. Y he hecho esto varias veces. Yo leo, por ejemplo, el capítulo 6, capítulo 1, y las conexiones son obvias. O leo el capítulo 12 a la luz del prólogo y las conexiones son muy evidentes. Así que eruditos que sostienen que el prólogo, por ejemplo, fue incluido al final, después de que todo el texto se haya revisado y reescrito varias veces, es posible que haya pasado, pero la evidencia que tenemos sugiere que debemos ir por otra dirección, que el autor de este evangelio trabajó en el texto como una unidad y lo que tenemos en este texto realmente es una unidad literaria. Por supuesto que hay diferentes énfasis en cada capítulo, pero esos énfasis se explican porque Juan está elaborando diferentes etapas de la vida de Jesús, su ministerio terrenal, su pasión o su resurrección. Pero cada vez que uno lee cualquier sección de este Evangelio a la luz de otra sección, uno encuentra las conexiones muy evidentes. Eso también sucede con la oración de Jesús en el capítulo 17, una oración que ha
cautivado a bastantes eruditos, a tal punto que algunos sugerían que era un añadido posterior. Sin embargo, es casi imposible entender los discursos de despedida de los capítulos 13 al 16 sin tener el capítulo 17. Entonces, lo que eso indica, me parece a mí, es que el capítulo 17 es una parte orgánica de este texto y que el evangelista Juan incluyó esta oración precisamente porque le daba continuidad a los discursos de despedida. Y nuevamente, otra sección del Evangelio de Juan que ha estado mucho en disputa es el capítulo 21. Algunos eruditos sugieren que el capítulo 20 es la conclusión del Evangelio de Juan. El versículos 30, 31, donde dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, algunos eruditos dicen, esa es la conclusión de Juan. El capítulo de 21 es un añadido posterior. Nuevamente es posible, pero al hacer el ejercicio de leer el capítulo 21 en conexión con la historia de la resurrección o el ministerio terrenal de Jesús, o incluso el capítulo 1, el prólogo, uno encuentra conexiones bastante claras y cercanas que me hacen pensar, por lo menos a mí, que es también una parte orgánica e integral del Evangelio. Una de las peculiaridades del capítulo 21 es la abundancia de simbolismo. Hay referencias a pescar, por ejemplo, pescado, fuego. También se refiere Jesús a ovejas en referencia a los discípulos. Y estos símbolos están conectados con, por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los peces en el capítulo 6, referencias al fuego que hay en el capítulo 15, o los discursos de el buen pastor y sus ovejas en el capítulo 10. Así que mientras más leo el Evangelio, más me convenzo que es una unidad literaria que debe ser interpretado de forma orgánica. Por supuesto, habrá estudiosos todavía que resisten esta idea y que van a sugerir que hay varias ediciones del texto. El problema es que nunca hemos encontrado un manuscrito que contenga una supuesta edición previa del Evangelio de Juan. Cada vez que encontramos una copia nueva del Evangelio de Juan, del siglo segundo, tercero, cuarto o cualquier siglo, es básicamente el mismo Evangelio que tenemos hoy día en nuestras escrituras. Así que podemos, creo yo, con bastante confianza predicar este texto como la revelación de Dios que nos ha sido dada a través de un autor que fue guiado por el Espíritu Santo para responder a las necesidades de sus comunidades en el siglo primero, pero también, puesto que es un texto universal, para traer bendición, vida y luz a nuestras iglesias hoy día también.